La palabra de Dios dice: despierta, despierta y vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Amén. Ahí cierre sus ojos y ore. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta noche. Gracias por todo lo que tú estás preparando desde mucho antes, Espíritu Santo. Tú nos estás despertando a cosas nuevas, a lo que tú estás llamando a una iglesia de bendición. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer punto se llama un llamado a una iglesia consagrada a la obra de Dios. Hermanos, la palabra despierta significa levantarse, avivarse, abrir los ojos. Algo que decía ahorita la hermana Miriam, ¿no? ¿Para qué nos despertamos? Y sí es cierto, cuando te levantas en la mañana te levantas por un motivo y todos nos levantamos por muchas actividades. Y algo que Dios nos está llamando como iglesia es, dice ahí, despiértate, despiértate. Despertémonos a las cosas que Dios tiene para la iglesia. Cada uno de nosotros ha probado muchas cosas de lo que Dios está haciendo. Hace rato recordaba varias ocasiones de todos los hombres de Dios que han estado en este lugar y que todos han dejado una esencia muy especial. Hace unos días que ensayábamos, se movía una presencia del Espíritu Santo en el tiempo de ensayo que era maravilloso. Y Dios nos está llevando precisamente a eso. Dios dice: iglesia, despiértate, porque lo que ves no es nada con lo que aún falta. Dios nos está llamando a hacer cosas grandes y maravillosas en su nombre. Habla la Biblia en el libro de Primera de Samuel. Samuel era un joven que él ministraba en la presencia de Dios, como nosotros como iglesia, ¿verdad? Ministramos en la presencia de Dios. Él ministraba y adoraba a Dios. Pero algo que tenía que pasar para lo que Dios quería, tenía que despertar lo espiritual de Samuel, ¿sí? Samuel aún faltaba despertar a lo espiritual, tenía ya de Dios, pero decía ahí en Primera de Samuel nos habla, ¿no? Que escaseaba la palabra de Dios, no había quien hablara a los demás de la palabra de Dios. Entonces Dios empezó a llamar a Samuel, pero Samuel aún no podía identificar esa voz, porque Samuel aún le faltaba despertar a esa parte espiritual. Y decía: ¿quién me habla? Y pensaba que le hablaba el sacerdote. Y le decía, y volvía a escuchar la voz y decía: ¿quién me habla? Hasta que por fin fue guiado y le dijeron: cuando te vuelvan a hablar, dice, heme, aquí estoy. Entonces sus oídos fueron abiertos, y él empezó a hablar de lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere sobre la vida de nosotros como iglesia. Dios dice: abre tus oídos a mi voz. Algo que decía la hermana Miriam, Dios nos está levantando para servirle a Dios y para que no solo 5 o 10 personas puedan hablarle a Dios. Él está levantando a toda una iglesia porque son muchas las necesidades. Entonces Dios dice: tienes que abrir tus ojos para escuchar la voz cuando yo te hablo. A veces te puede estar pasando que dices: escucho una voz, pero ¿seré yo la que está pensando eso? A veces, mira, te ha pasado esto, que tú ves cosas aquí en el altar y hasta incluso mueves y limpias tus ojos pensando que eres tú el que está viendo cosas. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo está depositando en cada uno de nosotros esos dones que Dios quiere para que podamos ser de bendición. Samuel despertó y escuchó la voz de Dios. Y Dios dice: iglesia, ustedes son una iglesia que despierta a algo grande y a algo maravilloso. Cuando él despertó a lo espiritual, él se vistió de poder.
nosotros nos vestimos de poder. En el libro de Hechos nosotros vemos cómo el libro de Hechos se levanta la palabra de Dios, cómo en el libro de Hechos vemos milagros, vemos cómo son liberados, vemos cómo las personas se convierten a Cristo, porque ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y esa palabra y lo que nosotros leemos no es solo para lo que veíamos en el libro de Hechos, también es para nosotros, para la iglesia de Dios. Allá afuera hay mucha gente con una necesidad, pero también hay mucha gente que es incrédulo, que no cree del poder de Dios. Por eso Dios dice: levántate, despiértate y llénate de mí, vístete de mí, porque yo te voy a dar poder. Por eso el Espíritu Santo dice: llénate de los frutos del Espíritu. Porque cuando nosotros tenemos los frutos, podemos amar, porque Dios nos da ese amor. ¿Sí? Nosotros no somos tan amorosos por nuestras fuerzas. Empezamos a amar porque el Espíritu Santo empezó a poner ese amor. Nos llenó de paz porque dice: yo te tengo que llenar de mi fruto, porque solamente si tú tienes mi fruto vas a poder ser lleno de ese poder. Y empiezan los dones a manifestarse sobre nosotros. Es ahí donde ya nos está vistiendo de poder. Y empieza a hablar en lenguas, empiezas a declarar, empiezas a sanar, y tus manos se empiezan a llenar de un aceite muy diferente, porque ese aceite proviene del Espíritu Santo. Empieza la iglesia a levantarse porque la iglesia se está despertando. Ya no ves como antes los veían. Saben que nuestros ojos tienen que ser ojos espirituales, no solo ojos naturales, porque todo se mueve en el aire y nosotros tenemos que estar atentos, porque es como aquellos guerreros de Dios, esos soldados de Dios que tienen que estar llenos del poder de Dios para poder servirle a lo que Dios quiere. En la palabra en el libro de Hechos también nos dice, ¿no? Les daba una palabra profética, y la cual es también para nosotros. En el libro de Hechos 2, 17, 18, y la palabra de Dios dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sí? La iglesia dice: despierta a los dones espirituales que yo tengo para ustedes. Hermanos, cuando nosotros leemos cómo la iglesia empezó a traer sanidades, es porque la iglesia se vistió de ese poder, creyó en lo que Dios, en lo que el Espíritu Santo le estaba dando. ¿Sabes qué pasa a veces con nosotros? Que a veces dudamos de lo que el Espíritu Santo nos está dando. A veces dudamos y dices: yo voy a sanar, ¿a poco yo les voy a hablar a ellos de ti? ¿Qué me van a escuchar? Y es ahí donde entramos en ese conflicto. Y algo que dice Dios: despierta, despierta, porque yo soy el que les doy a cada uno de estos. ¿Y saben por qué? Porque estamos acá. Y aquí estamos porque amamos a Jesús. Y aquí estamos porque queremos ser instrumentos en sus manos. Entonces no dudemos de lo que el Espíritu Santo está poniendo en cada uno de nosotros, porque Él nos está diciendo: despiértate para caminar y declarar libertad. Nosotros no podemos, algo que decía la hermana Miriam, ¿no? El despertar todos los días. Nos despertamos sabiendo que le vamos a servir a Dios. Ese día Dios va a hacer algo a través de nuestras vidas. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros le pertenecemos a Dios, y nosotros trabajamos para Dios. Entonces todos los días el Espíritu Santo tiene algo nuevo para nosotros. Tú ya no puedes caminar con la misma actitud que caminabas antes. Tú ya caminas diferente, con una firmeza y una fe. ¿Sí? Despertamos a hablar un evangelio vivo y un evangelio de poder. ¿Sí? Tú ya no puedes hablar como hablabas antes. Tus palabras son diferentes porque el Espíritu Santo predica a través de ti. El Espíritu Santo se manifiesta a través de ti. El Espíritu Santo convence el corazón del hombre a través de ti, a través de mí.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque hemos despertado, y eso es lo que dice, despierta lo nuevo, despierta lo que viene, a lo que yo tengo para ti, dice Dios. Y Dios nos llama a todo eso, a poder despertar y poder vestirnos de poder. Él nos llama a ponernos como iglesia, a ser valientes para lo que Él quiere. No dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos conocemos y sabemos cómo llegamos a este lugar. Y muchos ya no somos iguales. Ya todos, no hay alguien que diga, cambió. Porque fue transformado a través de la palabra y sigue siendo transformado a través de la palabra. Y vamos a seguir siendo transformados a través de la palabra. Por eso no podemos ser los mismos. En la iglesia hemos vivido cosas maravillosas en la iglesia. Se ha visto un crecimiento y una madurez que antes no lo veíamos. Entonces no podemos seguir siendo esos bebés cristianos. Tenemos que crecer, madurar y, como dice, despertar y vestirnos de poder para que el día de mañana el que está allá afuera va a ser transformado a través de nuestras vidas, porque somos instrumentos en las manos de Dios. Algo que nos habla, ¿no? Y dice Dios, golpea. El Espíritu Santo nos está mandando a golpear, a pelear, y lo demuestra en la palabra, en Mateo 3, del 1 al 2. Cuando dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha cercado. ¿Sí? Yo no creo que él iba y decía arrepentirse. No, él hablaba fuerte. Y él decía, arrepiéntete, porque hay alguien mayor. Y a eso nos está levantando Dios. Cuando dice vístete de poder, tú vas a salir y vas a decir arrepiéntete, porque sí existe, porque sí hay un Dios. Y tú vas a predicar la palabra con autoridad. Y cuando salimos, ¿qué nos sucedió? Cuando salimos a las colonias a hablar. ¿Cómo vimos el mover del Espíritu Santo? Que a veces decimos la gente no quiere, no, la gente sí quiere, el diablo no los puede soltar, no los quiere soltar, pero nosotros somos aquellos que tenemos que pelear por ellos. ¿Qué sucedió cuando tocábamos las puertas y nos abrían? Y cómo el Espíritu Santo los doblegaba y sentían esa presencia. Y nosotros decíamos, wow, y veníamos contentos, pastor, nos pasó esto, nos recibieron, porque ese es el poder de Dios y a eso nos está llamando Dios. Por eso dice, vístete de poder, levántate, despierta y camina con autoridad para lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y como segundo punto dice, una iglesia que desprende una esencia muy especial desde la cabeza hasta los pies. Hermanos, nosotros somos esa iglesia que tenemos una esencia muy especial. Cada uno tiene una esencia especial, cada uno tiene algo. Saben que cuando vamos a la presencia del Espíritu Santo, hay una esencia especial que se desprende en cada uno de nosotros que no es igual, y que cuando tú te levantas de esa presencia, esa esencia va contigo. Que cuando dices, no sé qué tienes, pero me da gusto verte y te abrazas, porque hay una esencia de parte del Espíritu Santo que nos da. Esa esencia es única y nadie la puede tener. Porque hay una transformación cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo. Somos llenas de esa gracia, de ese milagro, de esa restauración que Dios nos da. Por eso dice el siguiente versículo que dice, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircunciso ni inmundo. Saben que la santidad y el guardarte te dice, te ves hermosa, vístete. Hace mucho tiempo nosotros llegamos a este lugar con una vestimenta inmunda, con una vestimenta llena de manchas. ¿Y sabes qué hizo el Espíritu Santo? Vino y nos quitó esa vestimenta y nos puso una vestimenta nueva, una vestimenta llena de un perdón, de una salvación, de una justificación.
Así que esa vestimenta te hace hermosea, porque dice, te has guardado. Oh hermosa, dice Dios. Oh iglesia hermosa, porque te has guardado. Te has guardado, has inclinado tu cabeza delante de mí. Te has apartado de lo que antes saciaba tu carne y tu alma. Y has guardado tus oídos para escuchar su voz. Y has guardado tu corazón para sembrar su nombre. Y has guardado tu caminar para caminar en su palabra y tus manos para adorar. Por eso nada inmundo llega hacia la vida de ti, iglesia. Porque cuando antes acariciabas el pecado, hoy el pecado dices no, porque mis oídos son para Dios. No, porque mis ojos son para Dios. No, porque mis pies son para Dios. No, porque mis manos son para Él. Por eso dice ahí, ya no te toca nada. Ya no te toca nada. Porque todo lo que guardamos, por eso hay una esencia especial. Cuando hay algo que dices tú, no, yo no puedo escuchar esa música. ¿Saben por qué? Porque ahí va a venir la voz de Dios y el enemigo confunde las voces. O cuando tus pies dicen, yo ya no puedo ir a cualquier lugar ni entrar en cualquier lugar, porque mis pies son para caminar en el nombre de Jesús. Y mi corazón busca siempre poder perdonar, porque en Él está su nombre. Por eso, como Él le dice, Dios dice, Jerusalén, ciudad santa, ciudad amada. Y Dios nos dice igual, iglesia amada, iglesia preciosa, iglesia de bendición, que te has guardado y te has apartado para lo que Dios nos está llamando y ser de bendición. En Daniel 1:8 nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel en todo momento se guardó para Dios. En todo momento Daniel no perdió esa esencia de lo que él era y a quien representaba. Por eso dice, vístete hermosa. Y así mismo como iglesia, nosotros nos guardamos. Y a donde vayamos, no nos olvidemos de la esencia que tenemos en la presencia del Espíritu Santo. Daniel no se contaminó porque dijo, yo le pertenezco a Dios, yo soy de Dios. Y es lo mismo en nuestras vidas. Sabes que el despertar, hermanos, también nos pide responsabilidades y compromiso. Y es guardarnos, porque en nosotros Dios ha depositado tantas cosas de bendición. Y algo que dice, sacúdete el polvo. Y cuando decía sacúdete el polvo, sacude el polvo del pasado. Ya no hay cosas, ya son parte de un pasado, porque fuimos restaurados, fuimos liberados, fuimos perdonados. Y algo que dice ahí, levántate, dice, levántate, pero te levantas con una autoridad y con un poder, porque sabes a quién le perteneces y a quién le sirves, porque ya despertamos, ya despertaste, ya entendiste a lo que es. Tus ojos ya despertaron a lo espiritual. Yo antes, y sé que muchos de nosotros nos pasaba, yo no había despertado a muchas cosas. Yo a veces decía, ¿por qué cuando voy a consolidar voy alegre, emocionada, y cuando regresaba me daba una tristeza que yo no entendía por qué? Yo decía, pero ¿por qué si me recibieron, hasta me dieron de comer a donde fui? Debería de estar contenta. Hasta que me pasó y me lo mostró el Espíritu Santo. Yo llegué a un hogar y la música a todo volumen, y adentro había personas que estaban entre risas, y afuera tenía que consolidar a alguien más. Y me decía, voy y le digo que le bajen a la música. Le digo, no, déjalo. ¿Te molesta a ti? No, a mí tampoco, porque yo sabía que si iba a haber una discusión y ya no iba a poder consolidar. Empezamos a consolidar y de repente se apagó la música. Y de repente empecé a ver salir uno por uno. Terminaron discutiendo los que estaban adentro entre ellos. Y ahí fue cuando Dios me dijo, eso pasa cuando estás acá.
Se están trayendo libertad y por eso el enemigo pelea y por eso llegas a veces cansada, llegas porque peleaste una guerra que ni cuenta te diste. Todos peleamos guerras, todo lo peleamos. Por eso dice, iglesia, levántate, levántate con una firmeza a lo que Dios nos está dando. Afuera hay mucha necesidad y lo que decía la hermana Miriam, muchos van a venir y nosotros somos los que vamos a hacer ese abrazo, los que vamos a limpiar las lágrimas, porque tú fuiste despertada a eso, fuiste restaurada y sanada. Por eso nos tenemos que levantar, vestirnos hermosa. Y algo que dice, que decía el versículo, quita de tu cuello, dice, suelta las ataduras de tu cuello. Ya no hay por qué tener cosas que nos detengan para poder despertar a lo diferente. Ya no, ya Dios nos restauró, nos sanó y te está despertando. Y te está despertando a muchas cosas que tú lo estás viviendo, pero que aún no lo comprendes. Hace rato cuando el pastor ministraba, Dios me mostraba una montaña y Dios nos está levantando, iglesia, a lo alto. Pero ya no nos detengamos con lo que tenemos. Levantémonos para buscar aún mayor de Dios. Sigámonos guardando, porque dice, despierta a las cosas nuevas